Hola, muy buenas tardes. Estoy haciendo este vídeo porque el miércoles día 1 es el día de Todos Santos aquí en España. Y bueno, pues es una celebración de recogimiento y de homenaje a, a la gente, a nuestros familiares que han fallecido. Y no creo que pueda estar con ánimos de hacer el, el programa. Entonces me voy a limitar a hacer simplemente una lectura acerca de los comportamientos y de los rasgos de caracteres o del carácter y de los comportamientos que tienen las personas manipuladoras. Y bueno, es un poco extenso, pero creo que puede ayudar mucho y puede ser muy beneficioso para las personas que puedan estar siendo manipuladas por este tipo de entidades. Y sin más dilación paso a hacer lectura de este artículo. Poder saber si alguien se está aprovechando de ti o manipulándote es una de las habilidades de supervivencia más importantes que necesitamos hoy en día. Todos los que están a su alrededor tienen sus propios intereses y sus propias agendas, pero es crucial saber cuándo esas agendas son maliciosas o pueden causarle un daño involuntario. Los manipuladores tienen muchos rasgos identificables de comportamientos y de carácter, algunos de los cuales vamos a tratar en esta lectura. Con la información que se pueda aportar aquí, se podrá saber si una persona es o no es un manipulador, si su tipo de manipulación está destinada a causarle daño y qué tipo de manipulador es. Estos son los rasgos de carácter y comportamiento que debe tener una persona si sospecha que alguien es un manipulador. Mentir por comisión y mentir por omisión. Una mentira de comisión es lo que se llama una mentira clásica. Cuando alguien dice algo que sabe que no es un hecho, eso es una mentira de comisión. En otras palabras, una mentira de comisión es algo que simplemente es falso. Implica decirle algo a alguien con la intención de engañarle. Es extremadamente deliberado y su objetivo principal es obtener una ventaja personal en una situación dada. Mentir por comisión no siempre se hace con intenciones malas, pero las personas que se sienten más cómodas diciendo mentiras son más propensas a ser manipuladores. Todos mienten, incluso niños pequeños aparentemente inocentes dirían una mentira de comisión para salirse del apuro. Un niño con mermelada en la cara negará haberla comido porque está tratando de evadir las consecuencias de decir la verdad, no porque sea malicioso. Cuando pasas tiempo con un manipulador, notarás que miente todo el tiempo por costumbre, incluso cuando la situación no lo requiera. Los narcisistas mentirán porque quieren que pienses mucho en ellos, mientras que los sádicos mentirán simplemente para causarte dolor. Las mentiras de la comisión pueden parecerle inútiles en situaciones específicas, pero siempre tienen un cierto valor para manipular e incluso si no puede verlo. Mentir por omisión también se conoce como detalles excluyentes, lo cual implica decir la verdad pero dejar de lado ciertos detalles específicos. También puede implicar no corregir ciertos conceptos erróneos que uno conoce. Las mentiras de omisión son más sofisticadas que las mentiras de comisión, porque le dan a la persona una escapatoria en caso de que la descubra. Incluso en situaciones legales,
es posible salirse con la suya, ya que siempre se puede argumentar que la persona que hizo las preguntas no fue lo suficientemente específica acerca de los detalles que quería que diera. La primera y más común instancia de mentira por omisión es aquella que implica dejar de lado los detalles. El mejor ejemplo de tal mentira es cuando un vendedor habla sobre los aspectos positivos de un producto, pero no menciona sus aspectos negativos. Los manipuladores pueden usar mentiras de omisión para controlar la forma en que las personas reaccionan en ciertas situaciones. Por ejemplo, una persona maliciosa le informa que lo dijo un amigo mutuo sobre usted en una conversación anterior. Puede optar por mencionar los detalles que pueden generar una animosidad entre usted y su amigo, pero omiten los detalles compensatorios. Si alguien dijera 3 cosas sobre ti, 2 cumplidos y un comentario crítico, la persona maliciosa le informará sobre el comentario crítico y además deliberadamente no mencionará los 2 comentarios positivos. No corregir los conceptos erróneos es un tipo de mentira de omisión menos común y es utilizado principalmente por diabólicos maquiavélicos y psicópatas. Aquí es donde una persona te permite creer ciertas cosas, incluso cuando sabe que no es cierto. Por ejemplo, si te culpas por una situación que la otra persona sabe que no es tu culpa, te dejarán creerlo porque eso los beneficia. Los manipuladores experimentados pueden decir cosas o actuar de maneras que lo lleven a usted a llegar a una conclusión totalmente falsa. Y una vez que usted crea eso, le permitirán seguir creyéndolo. Mentir por omisión se puede utilizar para engañar o confundir a las personas para que le hagan suposiciones que beneficien a los manipuladores. Los manipuladores entienden que la mente humana tiende a llegar a conclusiones, por lo que a menudo usan señales que lo llevan a esas conclusiones. Los estafadores usan una técnica todo el tiempo para ganarse la confianza de las víctimas desprevenidas. Por ejemplo, si estás sentado en una sala de espera del hospital y si alguien se le acerca con una bata de laboratorio, asumirá que la persona es un médico incluso antes de que comience a hablar con usted. En ese caso, habría llegado a una conclusión razonable basada en el contexto. Los manipuladores saben que las personas tienen la inclinación a hacerlo, por lo que creerán el concepto o el contexto adecuado para que llegue a la conclusión que desea. Una vez que lleguen a esa conclusión, le permitirán seguir creyéndolo y lo explotarán. Además, podemos mencionar ese comportamiento de negación. Cuando dice que alguien está en negación, a menudo significa que está teniendo dificultades para aceptar la realidad. Sin embargo, la negación adquiere un significado diferente en lo que respecta a los manipuladores. Los manipuladores usan la negación para fingir inocencia cuando saben muy bien que lo han hecho bastante mal. Los manipuladores utilizan la negación para controlar las impresiones de otras personas sobre quienes son y las interpretaciones de las cosas que hicieron. Algunos manipuladores son tan buenos cuando se trata de usar la negación que pueden hacer que las personas comiencen a cuestionarse a sí mismos. La negación es un rasgo de comportamiento crucial para predecir si es probable que una persona le haga gaslighting. Si en las primeras etapas de una relación su pareja niega descaradamente algo que ambos saben que es verdad, puede estar seguro de que es el tipo de persona
que le hará gaslighting durante los próximos años. Cuando se les hace frente a los manipuladores y se los deja en evidencia, pueden usar la negación para salvarse y quedar bien parados. Es esto bastante fácil de concebir. La persona no quiere admitir la verdad, entonces la niegan. Pero en algunas personas con rasgos de personalidad oscura, especialmente los psicópatas, la negación va mucho más allá de todo eso. Cuando la gente común usa la negación, lo hacen para engañarte. Sin embargo, cuando algunas personas perturbadas usan la negación, lo hacen para engañarte a ti y a ellos mismos. Este es un rasgo particularmente peligroso porque podría significar que la persona carece por completo de conciencia. Por ejemplo, si una persona te hace daño y niega haberlo hecho para apartarte, eso es una cosa. Pero si lo niega porque realmente cree que no hay nada malo en lo que hizo, entonces se trata de un psicópata peligroso. La negación también indica que la persona con la que está tratando no está dispuesta a cambiar su comportamiento. En la medida en que te manipula a ti, como lo haría con otras técnicas, la negación implica que la persona se siente justificada y no dudará en volver a hacer exactamente lo mismo en el futuro. Dicen que aceptar un error es el primer paso para corregirlo. Si una persona no puede aceptar un error que ha cometido, significa que no está cerca del camino para solucionarlo. Si conoce a una persona, ya sea en el trabajo, ya sea en su vida personal, y nota que habitualmente niega cosas sobre sí misma, que son hechos objetivos, eso significará que están tratando con una persona rígida que haría todo lo posible por lograr que las cosas vayan bien, incluso si eso significa negarse a aceptar la verdad. La negación puede ser un mecanismo de defensa, una táctica de manipulación o quizás una forma de evitar asumir la responsabilidad. En cualquier caso, las personas que lo usan pueden causar graves daños a la psiquis de los demás. Así que tengamos cuidado con ellos. Otro de los comportamientos o caracteres de estos manipuladores puede ser la racionalización. Y la racionalización es similar a la creación de excusas. Las personas manipuladoras son muy hábiles cuando se trata de inventar narrativas que justifiquen la forma en que tratan a otras personas. Cuando te enfrentas a un manipulador, incluso con la acusación más condenatoria, la persona encontrará una explicación bien pensada y bastante convincente para sus acciones. Cuando la gente común racionaliza o se excusa por sus acciones, tiene la sensación de que, aunque están tratando de calmar su conciencia, se sienten culpables e incluso se disculpan por lo que han hecho. Sin embargo, cuando los manipuladores racionalizan sus acciones, están tratando de manejar la forma en que los percibes y se sienten justificados en todas sus acciones. La mayoría de la gente usa la racionalización como un mecanismo de defensa o para hacer que las acciones que han hecho o estén por hacer parezcan moralmente tolerables. Cada vez que se utiliza la racionalización, la persona que la está utilizando da un cierto salto. Cuanto más grande sea el salto, mayor será la puntuación de la persona cuando se evalúen los rasgos psicológicos oscuros. Por ejemplo, una persona que racionaliza sacar $20 de la caja pequeña de la oficina para uso personal puede ser un poco narcisista, pero una persona que racionaliza malversar
20 millones de dólares de las cuentas de jubilación de la compañía puede tener niveles extremadamente altos de narcisismo, maquiavelismo o incluso psicopatía. Al igual que con todos los otros rasgos que son comunes en toda la población, la motivación detrás de la racionalización tiene relación con si la persona que lo hace tiene o no intenciones maliciosas. Cuando te encuentras con alguien que racionaliza en cosas que son claramente erróneas, debes examinar qué es lo que está racionalizando para saber cómo se siente acerca de ciertos principios. Incluso si te encuentras teniendo una conversación hipotética con alguien, puedes aprender mucho sobre sus actitudes hacia ciertas cosas por la forma en las que las está racionalizando. Por ejemplo, si te enfrentas a alguien que acabas de conocer, que se comporta de manera beligerante y siempre encuentra formas de excusarse de su comportamiento, podría significar que es el tipo de persona que cree en principio de que el bullying es algo aceptable. Eso quiere decir que es solo cuestión de tiempo antes de que se dé la vuelta y empiece a intimidarlo. Si está en una nueva relación, debe interesarse mucho en las cosas de su pareja o que su pareja esté dispuesta a justificar. Una cosa que muchas personas no entienden, en que si escuchas a alguien cercano a ti justificar algo y no te opones en principio, en su mente quedará registrado que estás de acuerdo con eso y se convierte en parte de un contrato social con la persona. Eso significa que una persona que racionaliza cosas pequeñas no dudará en racionalizar cosas más grandes si se aplica el mismo principio básico. Otro de los comportamientos es la minimización. La minimización implica trivializar las emociones o acciones de una persona con fines de manipulación. A menudo se combinan elementos de negación y racionalización. Está en un lugar entre estas dos características. Cuando una persona manipuladora no puede negar completamente algo y tampoco puede racionalizarlo por completo, se conformará con minimizarlo. Los manipuladores minimizan la importancia de ciertos eventos o emociones todo el tiempo. Las emociones o acciones que minimizan podrían ser las nuestras, las de ellos o las de un tercero, siempre que les sirva para sus propios propósitos. Si usted ha logrado algo significativo, una persona manipuladora puede tratar de menospreciar o descontar ese logro. Una persona narcisista puede tratar de hacer que su contribución al esfuerzo del equipo parezca que no es gran cosa, incluso si fue fundamental para el éxito de un proyecto en el que están trabajando juntos. En una relación, su pareja puede trivializar sus emociones y hacer que parezcan insignificantes. Si reaccionas emocionalmente a algo que han hecho o dicho, pueden decir que eres demasiado sensible y que estás haciendo un gran escándalo por nada, o que eres un inmaduro o inmadura. Tanto los manipuladores masculinos como los femeninos pueden tener este rasgo de carácter. Un hombre podría decir que una mujer es una reina del drama por reaccionar exageradamente. Y una mujer podría acusar a un hombre de ser poco masculino por expresar emociones fuertes. La minimización a menudo funciona sobre las personas porque las hace sentir cohibidas.
Si alguien te acusa de exagerar desproporcionadamente las cosas, tú deberías dar un paso atrás para ver si verdaderamente estás exagerando. Los abusadores también usan la minimización para que parezca que sus acciones no son tan dañinas como la víctima puede afirmar. Un cónyuge físicamente abusivo podría decir que no te golpeó tan fuerte, y uno emocionalmente abusivo podría sacarte de quicio y luego decir que te estás comportando como un bebé llorón. En ambos casos, la persona está minimizando el daño que ha causado al argumentar que podría haber sido mucho peor. En sus mentes piensan que merecen crédito por contenerse. Otro aspecto común de la minimización se llama distorsión cognitiva. Esto es cuando una persona minimiza ciertas acciones o emociones al hacer que parezcan que no son tan importantes o al tratar de reducir la percepción del impacto de esas emociones y acciones. Por ejemplo, una persona puede insultarlo o burlarse de usted, pero cuando usted lo confronte, tratará de decir que fue solo una broma y que debe tener sentido del humor. La distorsión cognitiva también ocurre a niveles institucionales. Por ejemplo, las instituciones que tienen problemas sistémicos siempre afirman que tienen algunas manzanas podridas en lugar de reconocer que existe un problema general que debe abordarse. Debe tener mucho cuidado con las personas que usan la minimización en la manipulación, porque este comportamiento tiende a intensificarse. Disculpa un momento. Otro comportamiento es el desvío y evasión. La evasión y el desvío son utilizados por los manipuladores para mantener el foco alejado de su comportamiento manipulador. Estas tácticas también les ayudará a evitar exponerse por lo que son y evitan que tengan que asumir la responsabilidad de lo que están haciendo. La evasión implica divagar o hacer comentarios irrelevantes en una situación que exige respuestas concretas. Cuando a las personas manipuladoras se les hace preguntas directas, comienzan a hablar sobre cosas vagamente relacionadas que ni siquiera son relevantes en la conversación. Una persona que usa la evasión intentará evitar dar una respuesta directa a una pregunta que usted le haya hecho. Por otro lado, una persona que usa el desvío cambiará el tema o dirigirá la conversación en otra dirección. El desvío implica evitar un tema al mencionar otro diferente, específicamente uno que puede provocar indignación. Por ejemplo, si está en una relación y le hace una pregunta a su pareja sobre por qué han llegado tarde a casa, los evasivos comenzarán a hablar en detalle sobre temas aleatorios, como cosas que sucedieron en el trabajo que nada tienen que ver con lo que tú quieres saber. La persona que utiliza el desvío, por otro lado, planteará un problema no resuelto e incluso puede que intente darle la vuelta. En lugar de decirte dónde estaba, volverá a encender una discusión que había puesto en modo de espera. Y unos minutos más tarde se encontrará discutiendo sobre su madre sin tener idea de cómo llegó esta a esa conversación. Los políticos utilizan el desvío y la evasión todo el tiempo cuando no quieren abordar ciertas problemáticas y prefieren que el público se enfurezca por otras cosas.
Los políticos son muy dominantes cuando se trata de convertir cualquier tipo de cuestionamiento en una discusión sobre un tema de conversación que tienen. También hay otras profesiones donde la evasión y el desvío se consideran técnicas útiles. Los abogados y los gerentes de relaciones públicas lo usan para evitar que sus clientes sean examinados de cerca en público. La evasión y el desvío trabajan principalmente en víctimas que tienen problemas para ser asertivos. Cuando un manipulador descubre que la otra persona sigue insistiendo en obtener una respuesta directa a pesar de sus esfuerzos para evitar proporcionarla, puede recurrir incluso a otras técnicas. La evasión y el desvío son signos claros de engaño. A menudo significan que la persona está ocultando algo y que no quiere que se haga público, por lo que hace todo lo posible para evitar dar una respuesta real a su pregunta. Otro comportamiento es la intimidación encubierta y la culpabilidad. La intimidación encubierta y la culpabilidad utilizan el mismo principio subyacente, se aprovechan de las emociones de una persona. La intimidación encubierta se aprovecha del miedo, mientras que el sentimiento de culpa se aprovecha de la compasión. Las personas que usan estas técnicas tienen lo que los psicólogos llaman personalidades encubiertas y agresivas. Son lobos con piel de cordero. Presentan una cara al mundo, mientras que en el fondo son personas muy malvadas. La intimidación encubierta implica amenazar a las víctimas de manera sutil. Puede ser utilizado por personas cercanas a usted si comprenden sus miedos o sus deseos. Su jefe podría usar la intimidación encubierta para lograr que haga sus tareas en el trabajo. Si él sabe que estás trabajando para una promoción, podría pedirte que le hagas ciertos favores y eso implicaría que tu promoción depende de ese favor. Puede que no lo diga directamente, pero estará implicado. Si tienes miedo de terminar solo, una pareja abusiva puede jugar con ese miedo para poderte manipular. Por ejemplo, si quieres romper con alguien que es emocionalmente egoísta, podrías seguir insinuando que nunca conocerás a alguien más y que es tu única oportunidad de no estar solo. Los manipuladores utilizan la culpa para hacer que las personas duden de sí mismas, estén ansiosas, veneren a los manipuladores o hagan ciertos favores a los manipuladores. La gente puede hacerte sentir culpable colocándose en el lugar de víctima o haciéndote parecer egoísta. Cuando acusan al otro de ser egoísta, es probablemente que uno haga todo lo posible para demostrar que no lo es. Y las personas manipuladoras pueden aprovechar ese hecho. Por ejemplo, si estás saliendo con alguien y esa persona quiere que le compres algo caro o que le hagas un favor que te va a costar, tratarás de explicarle lo más claramente posible que no puedes hacerlo. Luego puede decir algo como, simplemente no te preocupas lo suficiente por mí. Cuando la persona dice esto, incluso el argumento más racional que hagas no le va a importar. Aquí hay una línea de fondo que valoras mantener tu dinero más de lo que valoras su felicidad. La culpabilidad funciona porque no se basan en razonamientos objetivos, se basan en las emociones, que son más primarias y tienen un rasgo o un rango más alto en la jerarquía de las funciones cerebrales. Cuando te preocupas por alguien
y sientes una obligación hacia ellos, tienen el poder de llevarte a un viaje de culpa. Eso significa que para un manipulador te haga sentir culpable, se asegurará de que tengas alguna conexión emocional con él. Si estás en una nueva relación, debes tener cuidado para ver si a su pareja le gusta llevar a sus amigas y familiares a viajes de culpa, porque podría significar que serás sometido al mismo tratamiento una vez que estés emocionalmente involucrado con ellos. Otro comportamiento es el de avergonzar. La vergüenza se refiere al sentimiento incómodo de angustia o humillación que se produce cuando somos conscientes de cierto comportamiento que consideramos incorrecto o tonto. Lo que hay que entender sobre la vergüenza es que es una construcción social y es muy subjetiva. Te sentirías avergonzado si el viento te levanta la falda en un lugar público, pero hay tribus remotas de personas e incluso comunas en las sociedades occidentales donde las personas caminan desnudas. El punto es que la mayoría de las cosas vergonzosas son vergonzosas porque las percibimos como tales. Los manipuladores pueden usar la vergüenza en contra de la otra persona al convencerlo de que se avergüence de algo que no tiene por qué avergonzarle, o al revelar o amenazar con revelar sus secretos a las personas que lo veneran. Tradicionalmente, la vergüenza se usa como un elemento disuasorio para hacer que las personas se adhieran a los contratos sociales o para enseñar a los niños la forma correcta de comportarse. Las personas maliciosas avergüenzan a las personas de muchas maneras diferentes y generalmente para su propio beneficio. Ellos avergüenzan a las personas diciéndoles nombres ofensivos, expresando disgustos en respuesta a las ideas, emociones y comportamientos de los demás, usando sarcasmo, poniendo los ojos en blanco o exponiendo sus secretos. Una persona maliciosa avergüenza a otros para derribarlos y elevarse a sí mismo. Puede hacer esto porque quieren disfrutar o distraer a las personas de sus propias deficiencias. Un sádico puede avergonzarte porque disfruta cuando estás incómodo. Un narcisista puede avergonzarte solo para mostrarles a los demás que es más inteligente que tú. Un maquiavélico puede avergonzarte porque quiere modificar tu comportamiento a su favor. La vergüenza es algo similar a la culpabilidad, pero la vergüenza tiende a desarrollarse en el área pública. La vergüenza funciona de manera más efectiva cuando hay personas involucradas cuya opinión valoras. Las personas maliciosas saben que hay ciertas cosas que no quieres que la gente sepa de ti, incluso si en principio te sientes cómodo con ellas. Vergüenza por ser zorro es un ejemplo, ¿eh? El porno vengativo es un ejemplo aún más extremo. Cuando estás en una relación con una persona maliciosa y tratas de salir de ella, pueden usar esas técnicas para que te quedes o para castigarte por dejarla. Otro de los comportamientos es el de difamar a la víctima. Tantas veces ya comentado. Los manipuladores, especialmente los maquiavélicos, tienden a ser inteligentes y tortuosos, por lo que pueden encontrar fácilmente formas de difamar a sus víctimas. Hay dos formas en que esto pueda suceder. Pueden convencer a otras personas de que la víctima es el verdadero agresor, o pueden convencer a la víctima de que él o ella
fue quien hizo algo mal. Difamar a la víctima implica el uso de varias tácticas, incluida la racionalización y el gaslighting. Las personas que difaman a las víctimas intentan justificar sus acciones haciendo que parezcan que las víctimas son los malos. Por ejemplo, alguien que engaña a su cónyuge puede explicar su comportamiento al decirle a la gente que su cónyuge es una perra o que ella es rígida y controladora. El manipulador está tratando de racionalizar sus acciones creando la impresión que, sea lo que sea que haya hecho, la persona a la que se lo hizo lo provocó y ella probablemente merecía algo peor. Puede saber si una persona que ha comenzado a salir tiene una tendencia a culpar a la víctima al evaluar la forma en que él o ella habla sobre sus relaciones pasadas. Si culpa a su ex de todo lo que salió mal y no se responsabiliza por el papel en lo sucedido, puede estar seguro de que abordará su relación de la misma manera. Las personas manipuladoras saben perfectamente que son responsables de las cosas que salen mal, pero para ellos, difamar a la víctima es solo otra forma de ser engañoso y controlar la forma en la que las personas lo perciben. Si te están difamando, quieren que asumas la responsabilidad de sus acciones para que puedan dominarte. Los narcisistas tienden a creer que son superiores a otras personas y cuando difaman a la víctima, pueden creer realmente que está dentro de su derecho a aprovecharse de ti como puedan. No es que no sepa que se están aprovechando de ti, solo piensan que estás subordinando a ellos y que eso es solo el orden natural de las cosas. Claro. Otro de los comportamientos es desempeñar el papel de víctima y el de siervo. Cuando los manipuladores desempeñan el papel de víctima en el sentido real, nunca se ven a sí mismos como víctimas. Es solo un juego para ellos y el objetivo es evitar la responsabilidad mientras se obtienen los beneficios que conlleva la simpatía. Quieren ser percibidos como personas débiles que sufren heridas emocionales o incluso lesiones físicas con el fin de obtener simpatía o manejar las impresiones ajenas. Los manipuladores intentan convencer a sus víctimas de que son ellos quienes sufren de una forma u otra. Si la víctima está comprometida con el bienestar del manipulador, él o ella puede decidir ofrecer ayuda a un alto costo personal. Debe ser extremadamente cauteloso si se da cuenta de que está tratando con una persona a la que le gusta interpretar el papel de víctima, porque nunca sabes hasta dónde puede llegar. Si alguien interpreta a la víctima en alguna dinámica, alguien tiene más que ser lanzado como victimario. Si el manipulador es bueno en eso, él o ella podrán llegar a una narrativa muy, muy bien construida que podría arruinar su reputación de manera irreversible o incluso ponerlo a usted en un peligro legal. Si alguien con quien está saliendo se posiciona en el papel de víctima cuando los dos están juntos, debería tratar el problema buscando asesoramiento. Sin embargo, si notas que él o ella está vendiendo esa narrativa a otras personas, debes tratar de salir de esa relación lo más rápidamente posible, antes de que las mentiras se intensifiquen y todos se vuelvan en tu contra. Desempeñar el rol de siervo se refiere a un rasgo manipulador en el que la persona finge estar haciendo algo por una causa noble
o servir a la otra persona cuando en realidad está ocultando una razón egoísta. Esto es común en maquiavélicos y en psicópatas, pero no tanto en narcisistas. Un maquiavélico puede fingir estar a tu lado y puede ofrecerte hacer las cosas a tu voluntad. Incluso puede darte muchas razones para confiar en él. Y puedes dejarlo entrar y darle acceso a tus recursos. Pero tarde o temprano revelará sus verdaderas intenciones. A menudo puede ser que tenga un deseo de poder o de control y para él usted es un estorbo en el camino. Los maquiavélicos son buenos para ocultar sus ambiciones, pero cuando surja la oportunidad, atacarán y ejercerán su dominio sobre ti. Hay manipuladores que toman posiciones de liderazgo al desempeñar el papel de siervo. Luego usan esas posiciones de liderazgo para enriquecimiento personal o para sus propios beneficios. Es posible que haya oído hablar de personas que comienzan organizaciones benéficas y se aprovechan de personas conscientes y bien intencionadas para recolectar donaciones que proceden a malversación. Otro de los comportamientos a tratar sería la seducción. La seducción es una parte integral del romance y el cortejo, pero también puede ser una táctica de manipulación muy efectiva si una persona tiene intenciones maliciosas. Todos queremos ser apreciados y valorados, por lo que cuando alguien dice cosas halagadoras sobre nosotros, es probable que les creamos. La seducción es una de las primeras técnicas de manipulación que la mayoría de los manipuladores implementarán cuando te ven por primera vez. Como ya hemos mencionado en varias ocasiones, las técnicas de manipulación tienden a ser más efectivas cuando el manipulador y la víctima tienen algún tipo de conexión emocional. La seducción es el primer paso para establecer esa conexión. La seducción y la adulación son formas insidiosas de gestionar las impresiones cuando los manipuladores quieren ocultar sus verdaderas intenciones. Cuando alguien te presta atención, te sientes especial y halagado y bajas la guardia, permitiéndole entrar y aprovecharte de ti. Todos tenemos algún nivel de narcisismo dentro de nosotros, así que cuando alguien nos adula, rara vez nos detenemos a pensar que tal vez tenga un motivo oculto y que la adulación nada tiene que ver con nosotros. Incluso cuando las personas son conscientes de que están siendo aduladas por demás, a menudo dejan que suceda y no lo detienen. Comienzan asumiendo que son inmunes a los encantos del manipulador y se dicen a sí mismos que están complaciendo a la persona solo por diversión, pero antes de darse cuenta terminan cayendo en la trampa y se involucran emocionalmente con el manipulador. Los manipuladores no se detienen cuando seducen a sus víctimas. Se presentan muy bien y utilizan cada truco del manual para ganarse a sus víctimas. Dependiendo del rasgo oscuro dominante del manipulador, después de obtener lo que quieren, pueden revelar su verdadera naturaleza o pueden continuar haciendo esfuerzos para ocultarlo. Para cuando la víctima sepa lo que está sucediendo, probablemente ya sea demasiado tarde. Otro comportamiento sería proyectar la culpa. Jugar al juego de la culpa es una de las características más definitorias de los manipuladores. Les gusta culpar a los demás porque les impide a los demás que lo culpen a sí mismos y como resultado pueden evitar asumir la responsabilidad de sus acciones. Proyectar la culpa en una persona lo obliga a ponerse a la defensiva
y esto sirve como una distracción. Dichas personas siempre afirman que fue la otra persona o una circunstancia que les hizo hacer algo que estaba mal. Los psicólogos llaman a esta táctica proyección. En las personas comunes, la proyección es un comportamiento mental automático que está bien documentado en investigaciones relacionadas con la psicología psicodinámica. Las personas pueden proyectar inconscientemente sus intenciones, motivaciones o acciones sobre los demás si se sienten culpables o nerviosos bajo las circunstancias imperantes. Sin embargo, después de esa reacción subconsciente inicial, la mayoría de las personas harán lo lógico y admitirán que la proyección ha sido errónea. Las personas con rasgos oscuros de personalidad, por otro lado, mantendrán con la proyección incluso si saben que ellos son realmente los responsables de un resultado negativo. Lo que harán será proyectarlo. Los sádicos no solo proyectarán sus errores sobre usted, sino que también harán todo lo posible para que se sientan mal por ello. Los narcisistas, los maquiavélicos y los psicópatas son especialmente buenos para proyectar la culpa sobre los demás, porque no sienten culpa ni vergüenza como la mayoría de las personas. Cuando una persona ordinaria proyecta la culpa sobre otra persona, tendrá que lidiar con un alto nivel de disonancia cognitiva, lo que significa que se rompería por dentro. Los manipuladores, por otro lado, racionalizarán sus proyecciones, por ejemplo, los maquiavélicos, lo verán como un medio para un fin. Los manipuladores con más tacto pueden transferir la culpa de una manera más sutil en lugar de simplemente proyectarla en una entidad. Por ejemplo, cuando cuando hacen algo mal y usted los denuncia, le llamarán la atención sobre una lista completa de circunstancias contribuyentes con la intención de ocultar o de minimizar su papel en la creación del problema en discusión. Otro de los comportamientos es blandir el enojo. Las personas maliciosas usan la ira para manipular a las personas todo el tiempo. Cuando alguien se enfurece contra ti, puede gritar, usar gestos amenazantes, escupir palabras duras o reaccionar de manera totalmente impredecible. Las emociones de las personas tienen un efecto sobre cómo actuamos y reaccionamos en situaciones específicas, por lo que las personas manipuladoras pueden desplegar estratégicamente la ira para controlar la forma en que reaccionas. Puede ser que quieran que les tengas miedo para que te abstengan de hacer preguntas indiscretas. Nadie quiere que le grite, por lo que si alguien está enojado contigo, te incentiva a abandonar el problema que está planteando. Las personas manipuladoras también muestran enojo para transmitir una indignación moral falsa, con el fin de mostrarse inocentes frente a las acusaciones condenatorias. Por ejemplo, si sospechas que tu pareja te está engañando y lo confrontas al respecto, si es manipulador, puede reaccionar muy enojado para mostrarte que está indignado de que incluso le preguntes por algo así. Blandir la ira también hace que las personas manipuladoras se sientan superiores a las personas que las rodean. Un jefe que les grita a sus subordinados puede estar haciéndolo para demostrar que tiene el control, que sabe más que todos los demás y que quiere que la gente haga las cosas por miedo. Las parejas abusivas hacen lo mismo cuando quieren poner a sus cónyuges o novias
bajo su mira. Y aquí finaliza esta lectura sobre los comportamientos y rasgos de carácter de los manipuladores. Como habréis podido observar, estamos tratando de narcisistas, de maquiavélicos y de psicópatas. Espero que sea de vuestro entero agrado y nos vemos próximamente. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Chao.